Hola, mi nombre es Catherine Liane Álvarez Guillén, soy de ICRA de Tocoa. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el concepto de currículo y su relación con la educación. Este es un tema muy interesante. Como podemos ver en la presentación, lo que se nota es ¿qué es el currículo? ¿Qué entendemos por un currículo? Dice que el currículo es un conjunto de planes, objetivos, contenidos, metodologías y estrategias que orientan el proceso educativo. O sea que el currículo es como una guía para el docente, para que se pueda desempeñar en elaborar sus planes de clases, en saber qué objetivos, cómo diseñar una clase o cómo evaluar también al alumno. Vamos a decir que no solamente incluye las asignaturas o contenidos académicos, sino que también la experiencia del aprendizaje, que ayuda al desarrollo integral del estudiante. Es muy importante saber eso. Siguiente, tenemos cómo es la relación entre educación y currículo. Dice que la educación y el currículo están estrechamente relacionados, ya que el currículo es la herramienta que permite organizar y dirigir el proceso educativo. Y la educación busca formar personas con conocimientos, valores, habilidades y competencias para desenvolverse en la sociedad, mientras tanto que el currículo sirve como guía para alcanzar estos objetivos educativos. Como lo había mencionado, que el currículo es como una guía, es la guía del docente, literalmente puede decirse que es el que ayuda a que el docente se guíe en su forma de hacer los planes, en sus objetivos, en la metodología de la enseñanza, que lo oriente y lo lleve a ver cómo puede él implementarlo en el aula de clase. Ya que, pues, si bien dice el contenido que la educación y el currículo pues están estrechamente relacionados, ya que el currículo es la herramienta que permite organizar y dirigir el proceso educativo. Y tenemos que la educación busca formar personas con conocimiento, valores, habilidades y competencias para desenvolverse en la sociedad, ya que pues, ¿qué buscamos nosotros como docentes? Que el alumno tenga habilidades, tenga competencia, que se pueda desenvolver, porque mayormente el estudiante es muy penoso a la hora de pasar al frente, de que le da tímido, de que siente que si se equivoca lo pueden ofender o decir algo que ahí lo haga sentir mal bajo su autoestima. Y ahí es donde el maestro debe de ser ese soporte para el estudiante. No hacer lo que su autoestima baje, sino que su autoestima suba. Aunque él cometa errores, decirle, puedes mejorar, puedes hacerlo mejor, no desanimarlo, porque entonces viene que lo desaniman y el estudiante ya quedó con eso en la cabeza y ya no quiere volver a participar más. Tenemos también cuáles son las principales tendencias curriculares, que tenemos el currículo tradicional, el currículo técnico, el currículo práctico, el currículo crítico y el currículo por competencia. Dice que el currículo tradicional se enfoca principalmente en las transmisiones de conocimiento. El docente tiene un papel central y el estudiante participa de manera pasiva. O sea que el docente tiene papel central. Y ese papel central hace que involucre al estudiante para que él participe de manera más pasiva, pasito ahí, va entrando y que él vaya desenvolviéndose. También tenemos el currículo técnico, que es el que busca organizar la enseñanza mediante objetivos específicos y medibles. Se centra en la planificación y en la evaluación de resultados. Por ejemplo, cuando ponemos pruebas, normalmente buscamos evaluar al estudiante a ver cómo está su conocimiento, que su conocimiento no esté de acuerdo a lo que uno como docente ha enseñado, porque tal vez al estudiante normalmente se le queda cierta parte no se le queda, su mente se dispersa en ciertos segundos, el alumno, entre más habla el docente, menos presta atención, porque como que se desconectan, su mente se fue. Ya queda perdido de cuál fue el tema que dio, o si le entendió o si no le entendió. También tenemos el currículo técnico. Tenemos el currículo práctico. Dice que este le da importancia a la experiencia educativa y a la participación activa del estudiante. Promueve el análisis, la reflexión y la resolución del problema. Quieren entender el práctico, que es más práctico, la palabra lo puede decir, es práctico, que promueve el análisis, la reflexión y la resolución de problemas, que
al estudiante también hay que enseñarle a resolver el problema, no facilitarle el problema o resolverle usted el problema, no. Usted le va a dar las herramientas al estudiante para que él resuelva ese problema. Porque eso es vital para que el estudiante sepa que él puede resolver sus propios, los problemas que él tenga. Que si tiene las herramientas necesarias, él lo puede hacer. Tenemos el crítico, que el crítico pues busca formar personas capaces de analizar la realidad social y transformarla. Fomentar el pensamiento crítico, la participación y la justicia social. Creo que el crítico es muy importante porque en verdad, como está la sociedad y como piensan hoy en día los jóvenes, podemos decir que no están tan formadamente con un pensamiento crítico, o si participan en la justicia social. Deberíamos de implementar más eso de que se haga la justicia social, que tenga el pensamiento crítico, que participe, que sepan dialogar, que sepan saber cómo está la sociedad en sí. Porque la sociedad es muy cambiante, el ser humano es muy cambiante. Pero que ellos sepan también que pueden resolver eso, que ellos tengan las herramientas. Y tenemos el último, el currículo por competencia. Actualmente es uno de los más utilizados. Pretende que el estudiante no solo adquiera conocimiento, sino que también desarrolle habilidades y actitudes para aplicar lo que aprendió en situaciones reales. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día los estudiantes dicen que ¿para qué me va a servir esto? ¿Para qué me va a servir? No, sí le puede servir. Porque ese conocimiento a usted le va a hacer ver que ese conocimiento sí le va a servir para después, en su vida diaria. Hay momentos en que usted, el estudiante puede, o cualquier vida cotidiana, trabajar de cajero, en el banco, en cualquier área. Y el conocimiento que él tenga acerca de lo que le enseñaron dentro del aula, o el docente le haya enseñado, le va a servir. Entonces, no todo lo que enseña el docente no es que no sirva, sirve. En algún momento de la vida sirve. Y sirve porque de verdad uno sabe que tiene herramientas que le ayudaron a eso y que esas herramientas las está utilizando para lo siguiente. También tenemos la importancia de las fuentes y fundamentos del currículo. Así que las fuentes del currículo son unos elementos que sirven de base para diseñarlo. Entre ellas encontramos la fuente sociológica, que considera las necesidades de la sociedad, la fuente psicológica, que toma en cuenta las características y el desarrollo del estudiante, las fuentes pedagógicas, relacionadas con la metodología y estrategia de enseñanza, la fuente fisiológica, que define los valores y principios educativos. Por otra parte, las fuentes curriculares ayudan a orientar el propósito de la educación y a garantizar que el currículo responda a las necesidades actuales. ¿Qué va a hacer? Quieren que el currículo responda a las necesidades actuales en las que estamos, en como sociedad, en como economía, en como delincuencia, violencia, en muchos factores, la verdad. Entonces, si uno sabe que tiene que poder darle herramientas al estudiante, entonces creo que el currículum es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite saber qué debemos hacer con el estudiante, cómo debemos ayudarlo, cómo debemos orientarlo a las habilidades que les tenemos que enseñar, los valores, respeto. Creo que es una cosa muy importante porque hoy en día los jóvenes casi no tienen el respeto a los mayores. Entonces, hay muchas cosas que de verdad uno como docente espera cambiar, y que el alumno cambie y que tenga un pensamiento más crítico, que sepa desenvolverse en la sociedad. En conclusión, podemos decir que el currículo es un elemento esencial dentro de la educación, ya que orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje. También vimos que existen diferentes tendencias curriculares, cada una de ellas con características específicas, y que las fuentes y fundamentos curriculares son importantes, que permiten construir una educación más completa, adaptada a las necesidades de la sociedad. Porque siempre mencioné la palabra sociedad, como se llama. Porque en sí, nosotros estamos educando para el alumno para que se desenvuelva en la sociedad. Porque la realidad de la sociedad es mucho más compleja de lo que parece. Tal vez muy pocos conocemos cómo es la realidad de la sociedad. Y a veces hay que orientar al estudiante a que sepa un poco más, a que sepa qué es lo que le espera, cómo puede resolver esos problemas. Entonces el currículo es muy importante y está estrechamente relacionado con la educación. Eso ha sido todo de mi parte. Espero que haya sido de gran entendimiento y de gran ayuda. Y si hay un ruido externo que pues haya interrumpido, porque
pasa un poco de carro por esta zona. Así que muchas gracias.